Bienvenidos a esta charla sobre historia de la medicina, o más bien historia de las ideas en medicina. Vamos a hablar hoy de un grupo de medicinas que está situada entre la medicina hipocrática. Toda la medicina moderna occidental viene de la medicina hipocrática, pero estas medicinas son anteriores a la medicina hipocrática y posteriores a los conceptos más primitivos de medicina que ocurrieron en el hombre en la era prehistórica. ¿Y por qué son conceptos más importantes o más adelantados, llamémoslo así? Porque son conceptos médicos en estas medicinas que tienen ya una teoría de la enfermedad. No simplemente se limitan a culpar de la enfermedad a un dios, a un tabú, a una norma rota, sino ya tienen una teoría, una idea, plantean un mecanismo sobre cómo puede haber ocurrido la enfermedad. Entonces son medicinas que ya tienen teorías sobre la enfermedad. Y esto evidentemente es un adelanto, porque el gran esfuerzo del hombre ha sido comprender las enfermedades. Pero al mismo tiempo son medicinas que ocurren, que nacen antes de la medicina hipocrática. Y podríamos llamarlas formalmente prehipocráticas, pero una manera quizás más profunda de llamarlas es medicinas tradicionales, porque estas medicinas tradicionales tienen ciertas características y todavía se ven estas medicinas tradicionales, entonces debemos conocer esas características. Las medicinas tradicionales casi siempre consideran que ocurrió, que existió un médico, una personalidad que era preeminente en el ejercicio de la medicina y que hay que seguir imitando por siglos y siglos y siglos. Estas son las medicinas tradicionales. Tienen una figura casi mítica de un médico, a veces un semidios, como Imhotep, como el mismo Esculapio en la Grecia prehipocrática, que fundó la medicina. Una figura de un médico mítico. Y el segundo elemento importante o característico es que estas medicinas tradicionales, prehipocráticas, casi siempre tienen un texto, tienen un libro al que acuden. La medicina está ya escrita. Hay que simplemente leer, seguir, obedecer un texto escrito de medicina. Entonces tienen una figura humana casi mítica de un médico excelente y un texto en el que está resumida la medicina. Y la tercera característica es casi que una síntesis de estas. Son medicinas que miran al pasado, que consideran que la mejor medicina ya se conocía. Era una medicina tradicional, era una medicina ya establecida, que simplemente nosotros la ejercemos, la consultamos en nuestros días, pero ya era una medicina establecida. Por eso se llaman medicinas tradicionales. Y no podemos menospreciarlas. Estas medicinas tradicionales tenían verdades médicas, tenían verdades terapéuticas, pero tienen ese lastre, diría yo, de mirar siempre al pasado. La medicina, después de la medicina hipocrática, nuestra medicina, la medicina occidental, es una medicina siempre de verdades provisionales, vuelvo y repito, de verdades que pueden cambiarse y se cambian por experimentos, por nuevas enfermedades, por nuevas situaciones. Es una medicina en movimiento. Estas medicinas tradicionales eran un poco estáticas, miraban siempre al pasado. Entonces tienen ese lastre, tienen esa dificultad en su desarrollo. Pero como digo, son importantes y algunas de ellas han desaparecido. Ya no ejercemos la medicina egipcia, ya no ejercemos la medicina mesopotámica, pero hoy millones de seres humanos siguen la medicina tradicional china, siguen la medicina tradicional de la península índica, la ayurvédica,
Entonces son medicinas tradicionales vivas, algunas de ellas, y muertas, algunas de ellas. Vamos a revisar rápidamente estas medicinas primitivas tradicionales. La palabra primitiva quizás no es la más apropiada, tradicionales o prehipocráticas, para dar una introducción a ellas. Aparece después de la Revolución Neolítica. La Revolución Neolítica es en 10.000 años antes de nuestra era, 10.000 años antes del nacimiento de Cristo. En ese momento el hombre empieza a hacer ciudades que es lógico, se sitúan cerca del agua, de los ríos, porque necesitamos agua. Ciudades que crecen y la presencia de ciudades no puede verse, no debe verse solamente como un progreso. Las ciudades tienen problemas. Las ciudades aumentan las enfermedades infecciosas. Las ciudades paradójicamente aumentan la desigualdad social. Unas personas son reyes, príncipes, nobles, militares, comerciantes, tienen medios. Otras personas son simplemente agricultores o peor esclavos, son pobres. Con las ciudades humanas aparece la desigualdad humana. Y esta desigualdad humana que lleva a pobreza, lleva a guerra, lleva a guerras, lleva a destrucción, lleva a desnutrición. Entonces, subrayo esto. Las ciudades, el hacer ciudades, no lo podemos ver simplemente como un progreso de la historia humana. Es un progreso en muchas cosas, pero tiene otros problemas. Un problema de ellos es el aumento de las enfermedades infecciosas, de la desnutrición, etcétera, como hemos dicho. Las primeras grandes ciudades se sitúan, ya lo habíamos dicho, alrededor de los ríos. Se llaman las civilizaciones de los ríos. Y en estas civilizaciones de los ríos aparecen las primeras medicinas tradicionales. Por ejemplo, la medicina mesopotámica. La medicina mesopotámica aparece en todas las ciudades en la cuenca del Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Irak, Babilonia, Ur, de Caldea, etc. En estas ciudades aparece una medicina tradicional que voy a subrayar dos características conocidas que son interesantes. La primera es que diagnostica y pronostica las enfermedades por las vísceras de animales. Esto no es tan elemental o simple como nosotros queremos verlo. Al abrir un animal sacrificado, examinan el hígado, examinan las vísceras, el vaso, el páncreas, el corazón, los pulmones, sobre todo el hígado. Y si encuentran ciertas lesiones, en ciertas regiones, consideran que esa víscera es como un espejo del macrocosmos. Y esas lesiones en el hígado del animal sacrificado señalan que Dios es el causante de la enfermedad. Parece una bobada, pero fíjense que es una manera de simbolizar la enfermedad como una relación entre el macrocosmos de los dioses y el microcosmos del ser humano. Hay un problema en el macrocosmos, hay dioses que producen enfermedad. ¿Y cómo sabemos qué dioses producen enfermedad? Examinando la víscera de los animales sacrificados a esos dioses. Entonces es una manera alegórica de interpretar la enfermedad. Un aspecto más relacionado con nuestra historia es que aparecen las primeras leyes que tienen que ver con enfermedades. Y la enfermedad o el acto médico ya no es una relación simplista entre un chamán o un hechicero o un sacerdote y el enfermo. La sociedad se implica en esta relación. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, se penaliza si el médico interviene y mata a un noble. Debe perder la vida en ese caso. Y si mata a un esclavo, debe pagar el costo del esclavo. Lo interesante en esta situación
es que la sociedad, a través del Estado, influye en el acto médico, lo controla. Y eso es algo que estamos viendo en nuestras sociedades modernas. Los estados todos tienen sistemas de salud manejados por los diferentes gobiernos que tienen ciertas normas que regulan el acto médico. Esto comenzó entonces ya en el Código de Hammurabi. Y la última cosa en este capítulo que quiero señalar es una curiosidad que cuenta Heródoto. Heródoto es un historiador griego y Heródoto cuenta que en Babilonia los enfermos se exponían, llamémoslo así, en la plaza pública. Y si pasaba un ciudadano que había tenido esa enfermedad, tenía obligación de comunicarle al enfermo cómo se había curado. Esta anécdota de Heródoto es interesante porque, fíjense, el enfermo se expone a la observación pública, al examen público. Y si hay un ciudadano que sabe cómo se cura esa enfermedad, es obligación, comunicarle al enfermo cómo se cura esa enfermedad. Entonces una medicina tradicional muerta, ya nadie la ejerce, como la mesopotámica, lejana de nuestras sociedades, tiene algunas enseñanzas, tiene algunas características que todavía se ven en nuestra medicina. Otra medicina de los ríos relacionada con esta es la medicina de las ciudades del río Indo, en el Valle del Indo, entre Pakistán e India. Esas ciudades, Mohenjo-Daro y otras ciudades, ruinas, nos ilustran cómo en esas ciudades existía ya una separación entre aguas limpias y aguas sucias, aguas para el consumo humano y aguas para el desecho. Entonces, en una realidad tan lejana de nuestra contemporaneidad, como las ciudades del Valle del Indo, ya había una concepción humana, fíjense, de que la enfermedad podía transmitirse por aguas y de que había aguas buenas y aguas malas, aguas negras y aguas blancas. Y había aguas para bañarse, consumirlas, cocinar y aguas para desechar. Todavía en el manejo de las aguas de muchas ciudades del siglo XXI, esto es un problema. Todavía hay grandes aglomeraciones humanas sin buen manejo de las aguas. Y hay historiadores que piensan que el concepto más importante en la historia de la medicina fue el manejo correcto de las aguas, la higiene personal, lavarse las manos después de hacer las necesidades corporales y antes de comer. Este concepto, esta práctica, que aparece ya 10.000, 9.000, 11.000 años antes de nuestra era, es el descubrimiento más importante en la medicina para muchos historiadores. Hemos alcanzado solamente a discutir dos civilizaciones de los ríos, la mesopotámica y el río Indo. En un capítulo posterior discutiremos algunos detalles de la medicina egipcia y de otras medicinas tradicionales. Lo importante es reconocer la diferencia entre medicinas tradicionales y no tradicionales como la nuestra. Medicinas que miran al pasado como un pasado mítico perfecto y medicinas que miran al futuro, a los experimentos, a las nuevas realidades como la nuestra.